Para el hombre, el acto de asociarse es natural y voluntario. Obedece a la necesidad de compartir intereses comunes. Alexis de Tocqueville escribió: después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de combinar sus esfuerzos con los de sus semejantes y obrar en común. El derecho de asociación me parece casi inalienable, naturaleza como la libertad individual. Cierro la cita. La libertad de asociación tiene un papel fundamental en la conformación de las democracias modernas, pues representa la posibilidad de construir agregados interpersonales de intereses que tengan reconocida una personalidad jurídica. Por medio de las asociaciones, las personas añaden un elemento importante a su convivencia y pueden expandir su horizonte vital, participando con otras personas en la obtención de ciertos fines. La participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de los ciudadanos, les permite incidir en formas más directas en las decisiones importantes de su comunidad y refuerza los vínculos amistosos e incluso familiares. La participación asociativa es una de las formas más importantes de la creación de lo que denominamos capital social. En el caso particular de las asociaciones profesionales, que es el tema de nuestro podcast, además de lo mencionado anteriormente, tienen como propósito vigilar el ejercicio profesional, promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, fungir como consultor de la administración pública, proponer aranceles profesionales, fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o del extranjero, representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de Profesiones, colaborar en la elaboración de los planes de estudio profesionales. Esta figura legal y legítima converge en la voz de todos los especialistas de un área específica para que se fortalezca su profesión, para ser un órgano de consulta de quienes la integran, pero también para quienes así lo requieran, ya sea dentro o fuera del país. Así, comenzamos entonces este episodio de nuestro podcast y les hablaremos de los antecedentes y la definición de las asociaciones. Pues lo que pasa es que una asociación, si tú lo ves desde una perspectiva meramente teórica, lo que es una asociación de profesionales, pues ya lo estás acotando a un ámbito disciplinario, pero para poder abordarlo también necesitas un poco de teoría, alguna perspectiva disciplinaria, como lo es la bibliotecología en nuestro caso, y también cómo lo aterrizas. Hay una autora que se llama Osei Gugba y habla de las asociaciones bibliotecarias, pero lo aterriza en las asociaciones bibliotecarias en África. Lo que hace Osei Gugba en su texto es explicarte lo que es una asociación de bibliotecas, pero cuáles son sus puntos medulares. Para poder entender lo que es una asociación bibliotecaria, tendríamos que referirnos un poco más atrás a lo que es una postura teórica y luego administrativa en un sentido de lo que es jurídico. De acuerdo a lo que comenta Cristina Puga en su texto del 2014, es que las asociaciones, desde un enfoque general, desde una óptica teórica, se forman a partir de la necesidad de que los individuos necesitan protegerse. Después sigue una necesidad de consolidar esas tradiciones que se han almacenado al paso del tiempo, le hace el patrimonio, y también es una estructura que está en constante movimiento, pero que además el valor de estas asociaciones va cambiando al paso del tiempo. Si tenemos estos elementos considerados, entonces ya podemos aterrizarlo a un ámbito legal. A mí me gustaría agregar a lo que dice Hugo muy acertadamente acerca del ámbito administrativo, que específicamente en el caso de México las asociaciones también pueden surgir o deben surgir cuando ya se encuentran institucionalizadas nuestra disciplina. Por ejemplo, no surge la Asociación de Bibliotecarios únicamente porque está descrita por la Constitución política como una de las garantías individuales. Surge porque la Biblioteca Nacional tenía respaldo y porque posteriormente surge una primera escuela de bibliotecarios, que es esa forma en la que nos podemos como conectar o podemos establecer vínculos con nuestros demás colegas, pero
no se da de manera tan mecánica como que esté en la ley o esté en lo jurídico y se aterrice porque sí en lo social, sino es más bien desde una perspectiva administrativa y que existan instituciones. Voy a diferir un poco contigo, Abraham, porque justamente retomando la parte que Hugo mencionaba sobre ese sentido de protección y retomando un poco lo que menciona Job, este sentido de agruparse obedece para construir objetivos específicos dentro de cualquier grupo social. Por ejemplo, en el caso de la bibliotecología, las asociaciones o los primeros rastros históricos que tenemos de las asociaciones sí están justamente o sí se encuentran justamente desarrollados o estas de forma incipiente antes del establecimiento de muchas de las prácticas del campo bibliotecológico. En ese sentido estoy hablando de la práctica de la educación, de la práctica de la publicación, de las prácticas de la investigación. Bueno, no hablamos, eso ya es muchísimo más adelante. Entonces, este campo bibliotecológico, a la par, como se va constituyendo muchas de sus prácticas, y la práctica de las asociaciones, la práctica asociativa, es una de las primeras, justamente por buscar este sentido de protección, por buscar este sentido de aglomeración y poder sedimentar las prácticas del campo de una manera formal, de una manera institucionalizada. Como tú dices, a lo mejor al principio estaban dentro de la Biblioteca Nacional, pero para tener una institucionalización independiente, pues necesitaban una fuerza, y esa fuerza solo se la podía dar un sentido de asociación, es decir, un sentido de agrupación, de trabajar en conjunto para el fin de lograr el reconocimiento del Estado de una profesión. En ese sentido, yo sí creo que fue una de las primeras prácticas, aunque no haya trascendido, y esas primeras asociaciones pues dieron paso a las nuevas, algunas incluso que han pervivido hasta nuestros días, pero lo que sí es cierto es que se da a la par en la que se está consolidando o en la que se están formando estas primeras prácticas bibliotecarias. La importancia como de la asociación, y como lo mencionaba Hugo, también en el tiempo sus intereses van cambiando, es decir, no son los mismos intereses que se tenían en esas primeras asociaciones, que lo que buscaban era consolidar una profesión, a los objetivos que podemos pensar en una asociación actual. En ese sentido, pues esa sería como la importancia de los antecedentes de estas asociaciones y de cómo se fueron conformando en México, aunque como bien dices, traspasa el fondo de lo legal, es decir, no quiere decir que porque exista, esté reglamentado en un artículo, tiene que existir una asociación. Eso obedece también a los intereses que se tienen dentro de la profesión. Una vez que ya abordamos la cuestión teórica en cierta parcialidad, en un cierto aspecto, porque también es un terreno inmenso, pues yo tendría que considerar lo que dice Cristina Puga. Aquí se pueden enlazar dos puntos de la teoría que abordan la defensa de la condición humana y de otros seres vivos. Además, Cristina anota que sirven para el desarrollo de los proyectos. Si esto lo hilas ya en un aspecto administrativo, pues cuando tú vas a dar de alta a tu asociación civil como una figura jurídica, te preguntan que cuál es la causa esencial de tu asociación, cuál es el objeto de tu asociación. Necesitas un objeto social, y en este objeto social está embebido en la misión de tu asociación civil. Otro aspecto que debe de quedar a consideración es que no deben de realizarse actividades políticas. Sin embargo, el ser humano es un animal político. Y la otra es que las asociaciones pueden disolverse. Estamos hablando que tienen una vigencia, no sabemos cuándo, pueden ser años, décadas, lustros, siglos, no lo sabemos, pero tienen una vigencia. ¿Depende de qué? Depende de su comunidad y de sus directivos. Otra cosa que se tiene que considerar en un sentido administrativo es el costo y el precio de una asociación, porque el hecho de hacer un procedimiento legal y obtener un acta constitutiva ante un notario implica un precio que puede ir de 10,000 a 15,000 pesos. Y no solo eso, que también necesitas otros requisitos
cómo es una firma electrónica, cómo es una cuenta bancaria, cómo es el hecho de tener documentación digital que dé fe de tu asociación civil. Justo cuando pienso en las asociaciones civiles o en lo que está retomando Hugo con los, con los datos que nos está mencionando, me parecen una herramienta muy importante que se tiene dentro de la construcción del Estado, porque me imagino al Estado como si tuviera unos pequeños poritos que fueran muy profundos de analizar. Y entonces estas asociaciones civiles, estas asociaciones profesionales, estas asociaciones que se encargan de temáticas específicas son como la parte que cubre esos poros y que tienen los conocimientos para analizarlos a profundidad. Entonces, por eso es que sirven tanto de referencia o, en teoría, deberían servir tanto de referencia para la construcción de las políticas públicas en la materia a la que hace referencia las asociaciones, ¿no? Digo, retomando esta parte que nos comentaba Hugo y retomando lo que nos dice el artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, en donde nos dice que todos los profesionales de la misma rama pueden integrarse, pueden unirse para formar una o varias asociaciones profesionales que justamente tengan esta función de, además de defender la disciplina internamente, de aglomerar a todos los involucrados en el área, también sirva de referencia para las políticas del Estado, para la defensa de la profesión ante la sociedad. Y es justamente aquí donde las instituciones o las asociaciones, trabajan en estos distintos niveles, es decir, como en un nivel micro, atendiendo a la comunidad, podríamos decir en un nivel meso, que es atendiendo al gobierno local o al gobierno nacional, y en un nivel macro, que es el ámbito internacional, porque justamente con los ejemplos que nos ponía Hugo de las asociaciones en otras partes del mundo, esto quiere decir que muchas de las problemáticas que pensamos que solo tenemos o que son nacionales, en realidad son internacionales, y nos fortaleceríamos, o al menos esa es la intención de las asociaciones, fortalecer estos gremios profesionales a través de la cooperación internacional. Legalmente están reconocidas en México, funcionan a través de la Constitución y otros reglamentos civiles, que esto ya nos da como esta ventaja de poder trabajar en conjunto, pero además ser reconocidos por el Estado para poder involucrarnos en las actividades que conciernen a nuestra profesión, pero que tienen una implicación política, no política, como bien lo mencionaba Hugo, en cuanto a proselitismo, sino política en cuanto a la mejora o la intervención en algunos problemas públicos. Me parece muy relevante lo que menciona Saled acerca, en principio, de la Constitución, porque es es el fundamento que nos establece como Estado, ¿no? Como nación también a México, y que el derecho lo tenemos garantizado, es una garantía individual, está en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es muy relevante retomar lo que cuando históricamente en otras partes del mundo no se reconocía la Declaración de los Derechos Humanos, en México nuestra Constitución Política lo integraba en los primeros artículos de la Constitución Política, que es el 9º artículo. Es una conquista también social, entiendo, y quiero darle bastante énfasis a eso, porque se ha mencionado, la sociedad se organiza, se agrupa en instituciones o se agrupa en colectivos, y son ellos los que conquistan este tipo de derechos. Que nosotros ahora, en 2020, podamos agremiarnos o tener la oportunidad o decidir inclusive si ejercemos o no ese derecho, es herencia de estas luchas sociales que no son dádivas del Estado, no es algo que el Estado lo haga porque nos lo esté regalando, sino es por una serie como de luchas y de conciencia social que defendemos esto como una de las garantías en los primeros artículos de nuestra Constitución, y que es muy importante también tomar conciencia que podemos ejercer el derecho de agremiarnos y podemos también no agremiarnos, y no faltaríamos a ayudar al avance de nuestra profesión. Simplemente estamos ejerciendo un derecho.
Justo ahí yo retomaría una parte importante de algo de lo que siempre se hace o siempre se comenta dentro de las asociaciones, en este caso bibliotecarias, y es eh, ¿por qué es importante asociarnos? ¿Por qué deberíamos asociarnos? Y aquí lo retomo como para entrar a esta tercera fase de la discusión, que es cuáles serían las asociaciones, cuáles serían las funciones de las asociaciones bibliotecarias. Y es esto de cuáles son sus funciones y por qué necesitamos o por qué sería bueno ejercer ese derecho. Una de las razones, y esa es una de las razones que yo creo que es fundamental para ejercer ese derecho, es justamente el poder influir o esta acción colectiva que pueden ejercer las instituciones o las asociaciones y que de otra forma como individuos no podríamos tener esa influencia, es decir, no tendríamos la capacidad de intervenir en esa realidad como lo podemos hacer a través de una asociación profesional. Es decir, en este caso tendríamos que, pues sí, un poco minorizar nuestros intereses personales y promover el bien común y entonces pensar en alcanzar objetivos que sean muchísimo más grandes a los objetivos individuales y materializarlos en estas asociaciones. Es decir, estas asociaciones una de sus características principales es que a través de la unión pueden inferir en nuestra realidad. Ya se ha visto a lo largo de la historia la importancia que tienen las asociaciones en el reconocimiento profesional, en la mejora de las condiciones laborales que tienen los bibliotecólogos, en el reconocimiento social que tiene la profesión. Tendríamos que pensar, para ejercer este derecho, cuáles serían las metas que tendríamos, no como individuos, sino las metas en colectivo que tendríamos, y a través de eso pensar que las asociaciones son justamente el medio, son justamente el camino para lograr inferir en esa sociedad y acomodar estos objetivos, estas metas que tenemos, pero no como individuos, sino como colectivo. Entonces, creo que esa es una de las grandes funciones que tienen las asociaciones. Creo que es la principal, esto de poder organizar a los individuos que trabajan en estas áreas profesionales. Aquí es una parte interesante, porque en el caso de las asociaciones profesionales tenemos como las dos variantes, ¿no? Bueno, las que solo son profesionales, dirigidas a quienes tienen una cédula en ese sentido, y las que obedecen o las que defienden toda una disciplina y puedes no tener una cédula al respecto y poderte agremiar. Entonces, en este caso sería la organización de estos individuos para enfrentar los problemas que tienen como colectivos. En este caso creo que la bibliotecología tiene aún varias cuestiones en el tintero, porque justamente uno de los discursos que más se escucha es como la falta de reconocimiento social, la mejora de las condiciones laborales. Entonces creo que para ejercer este derecho, para hacer uso de este derecho, tendríamos que pensar en cuáles son nuestras metas o nuestros objetivos que tenemos como colectivo, como actores sociales, y saber que eso sería lo que nos podría proporcionar una asociación. Además, obviamente, de las cuestiones que todos conocemos, espacios de divulgación, actualización profesional, desarrollo del capital social. Entonces, todas estas cosas que son las funciones o las principales funciones que tendría una asociación. Pues comentando lo que mencionó Salet sobre la distinción social, precisamente es un punto que menciona Osei Gupta en su texto del 2013, que también lo vamos a aterrizar posteriormente, no sé cómo lo consideren, con estos dos ejemplos que tenemos del CNV y LAMBAC. Es difícil hablar de las asociaciones civiles porque es un tema que está en el campo de lo jurídico, y también es difícil hacer comparaciones porque las asociaciones civiles, uno de sus criterios y requisitos para poder establecerse legalmente es que tengan un fin y un objeto social completamente distinto y único. Pero sí hay asociaciones civiles en el ámbito de lo que es la bibliotecología y la archivonomía
que comparten ciertos objetivos. Osei Ugba menciona que precisamente se tiene que hacer una distinción social de su comunidad y de sus miembros que están adscritos, pero que también tiene que haber un código de conducta en su comunidad, además de que debe haber una publicación de sus contribuciones para que tengan este reconocimiento. Otro factor es la asistencia técnica y legal, es decir, que una asociación civil bibliotecaria le permita a su gremio poder tener una defensa, inclusive poder tener certidumbre en momentos críticos en su entorno social y disciplinario. Si hay algo que tengo que señalar, y es que así como Cristina Puga y Osei Ugba van hacia el mismo punto, que siempre se presenta una demagogia y que siempre hay una manipulación desde la directiva porque hay intereses, no sé, ocultos, hay intereses que no se ven, es una caja negra, pero hay que estar conscientes de que se puede dar el caso. No estoy señalando o estoy acusando de que se dé, pero que sí puede darse. Yo quisiera retomar la última parte que menciona Hugo acerca de estos intereses que pueden en ciertos casos diferir bastante en esencia de los intereses colectivos por los cuales los agremiados están reuniéndose en una asociación. No acusar directamente a nadie específicamente, pero sí mencionar que actualmente es algo como de esta época contemporánea. Hay personas que pueden sentir una tipo crisis de formar parte, ¿no? Una crisis como de sentirse representado por alguien más, y a veces es mejor que yo mismo represente los ideales por los cuales yo estoy abrazando cierta profesión o estoy haciendo ciertas actividades. En ese sentido, es uno de los retos que en un momento las primeras asociaciones de bibliotecarios no tenían, porque no existe, surgen a partir de una institución. En el caso estoy hablando de la Biblioteca Nacional, surge muy doméstico, y es posible que tuvieran claro los objetivos porque estaban muy acordes o muy alineados a los objetivos de la Biblioteca Nacional. Me refiero, por ejemplo, al control bibliográfico universal, que es uno de los objetivos que nos agremia en muchos casos a los bibliotecarios, ¿no? Además de algunos otros, es un objetivo muy importante que perseguimos desde hace bastantes décadas, pero ahora recientemente yo sí noto que puede existir una crisis de sentirme representado por alguna asociación civil o, como mencionaba también Salet, si yo no tengo cédula, si yo no tengo un título, pues no me puede representar una asociación profesional. Si yo quisiera participar e incidir, tendría que hacerlo desde la asociación civil. Pero me parece como muy relevante lo que menciona Hugo de estas cuestiones de la directiva teniendo unos intereses y los agremiados que llegan con otros intereses, otras ideas, y es muy natural y muy normal que exista ese conflicto para que se pueda mejorar la dinámica de esa asociación y justamente permanezca la asociación, porque hay un tipo de conflicto y hay diferencias en las ideas que cada quien profesa. Es uno de los problemas más graves que tienen las asociaciones y las asociaciones en el mundo, no solo en México, y es justo eso, que se crean con un objetivo muy específico, que se crean con un objetivo muy particular y todos los integrantes están justamente concentrados en esos objetivos que persigue la asociación. Entonces, aquí pueden pasar como dos cosas. Uno, que los objetivos se logren y que no se vea como más a futuro y entonces, pues, decaiga la institución, la asociación, se pierde el interés, cambie, desaparezca, ¿no? Que es, la historia nos muestra muchos ejemplos de estos, de instituciones que sucumbieron ante algunos de estos problemas. Lo otro puede ser justo que estos objetivos se logren o se vayan consolidando y se vea a futuro y se propongan nuevos objetivos, que se propongan nuevas metas. Entonces, esto hace que las instituciones, que las asociaciones sean más longevas, pero también justamente esto de estar cambiando sus objetivos, esto de mover los intereses, pues hace que algunos miembros que estaban
sumamente comprometidos en un principio, pues pierdan el interés o en el caso más grave, las instituciones lleguen a convertirse en instrumentos de poder político dentro de las disciplinas, dentro de las profesiones. Entonces, esto las aleja totalmente de su origen, que como hemos estado diciendo a lo largo de este podcast, se trata de objetivos fundamentalmente sociales, fundamentalmente solidarios, que buscan el enriquecimiento de la profesión y no el posicionamiento de los miembros. Entonces, estos son de los graves problemas que presentan las asociaciones y esa es una desmotivación para algunas de las personas que requieren esta representación, como lo mencionas, y que sin embargo no se sienten reflejados en las asociaciones. Aquí también otra cosa que está pasando es justamente una dinámica que se está dando dentro de las profesiones. Es decir, antes tú eras bibliotecólogo y te considerabas bibliotecólogo y solo te veías como bibliotecólogo. Entonces, ahora las identidades profesionales están cambiando y también hay gente que viene de otras disciplinas y viene a involucrarse con la bibliotecología, así como hay bibliotecólogos que van y se involucran con otras disciplinas. Entonces, estas mezclas, estas mixturas identitarias también están siendo un problema, porque antes, si se presentaban, eran muy pocas. Entonces, eran los casos particulares que podríamos tratar con esta mira específica que podemos tener como asociaciones. Sin embargo, ahora se presentan de una manera más general, de una manera más cotidiana. Entonces, eso también está trayendo implicaciones. Creo que se han analizado muy poco las implicaciones que están trayendo. Sin embargo, yo creo que sí se tiene que mirar muy seriamente a estos migrantes, a estos extranjeros que vienen, no quisiera llamarlo extranjeros, más bien como migrantes disciplinares que llegan a la bibliotecología y entonces como asociaciones, porque al final de cuentas también son personas que están aportando a la disciplina. Entonces, ¿cómo vamos a arroparlos? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos dentro de una asociación que finalmente, si alguien ya se integró a la disciplina, entonces está persiguiendo los mismos objetivos que tenemos quienes somos de formación, por así decirlo, original, de formación de origen bibliotecólogos, ¿no? O sea, sin demeritar ninguna de las dos formaciones. Yo creo que tanto enriquece una como la otra la disciplina. Entonces, ¿cómo vamos a albergar a estas nuevas figuras que se están presentando en la disciplina? Eso sería una tarea importante que tienen las asociaciones y sobre todo también investigar cómo está influyendo esto en las dinámicas del campo bibliotecológico. Con respecto a los migrantes disciplinarios que están entrando a nuestro campo de trabajo, la verdad yo lo veo con muy buenos ojos, en especial porque surge un conflicto y nos pone a nosotros en una situación en la que deberíamos de permanecer y en la que deberíamos de confiar cada vez más en nuestras capacidades. Que lleguen otras profesiones a trabajar nuestros objetos de estudio e inclusive a cambiarlos, nos va a orillar, nos vamos a tener que ver obligados a establecer con ellos un diálogo y establecer con ellos un lenguaje en común, pero ese lenguaje no va a ser fácil, como en sí la bibliotecología jamás ha sido fácil. La existencia de las bibliotecas y la permanencia de las bibliotecas nunca ha sido fácil. Estamos ya acostumbrados a que no es fácil. Ver también migrantes disciplinarios me parece que es como una bocanada de aire puro porque son nuevos aliados, son gente que se está acercando, como bien menciona Salet, porque comprendió los objetivos que nosotros perseguimos, con lo que día a día desarrollamos nuestro trabajo relacionado con la organización documental o con la protección del patrimonio, con la difusión de las publicaciones académicas, el acceso abierto, cual sea el objetivo que establezcamos, que lleguen migrantes y que aparezcan migrantes disciplinarios, me parece algo que si no existiera tendríamos que fomentar nosotros para también entrar en conflicto con el otro. Necesariamente
no vamos a poder siempre permanecer incomunicados. La biblioteca que no logra comunicarse, o la biblioteca que no logra esa difusión de lo que tiene, de lo que puede contribuir, es una biblioteca o es una institución que no va a sobrevivir. Necesitamos que esas personas lleguen, pero no en sentido de cómo te voy a recibir, sino cómo vamos a contribuir. ¿Tú qué me vas a dar y yo qué te puedo aportar? Y en ese intercambio va a ser bastante difícil. Tenemos que necesariamente generar ese conflicto, pero desde la trinchera de yo con mi trabajo confío en lo que también estoy contribuyendo, en este caso alcanzar el objetivo que tú vienes, migrante disciplinario, a contribuir. Pues como bien dice Salet, el tema de la apertura es importante porque la apertura es un catalizador de existencia y te permite la longevidad como una asociación civil. Ahora bien, después de haber visto estos dos puntos, lo que es el teórico y lo que es lo legal, valdría la pena aterrizarlo un poquito en una cuestión práctica. El día de hoy, 24 de agosto del 2020, revisé los dos sitios de las asociaciones civiles en México, dos de las más representativas porque hay más, que es el CNB y la AMBAC. Como les había comentado anteriormente, es difícil hacer comparaciones y hasta cierto punto es injusto, pero también cómo puedes crear un instrumento o cómo puedes obtener una brújula para redireccionar el camino. Si consideramos tres aspectos que se pueden tasar y que se pueden evaluar en lo que es el sitio web de ambas asociaciones, pues lo puedes reducir a lo que son los asociados vigentes, el acta constitutiva y el reglamento. Y te puedo decir que el AMBAC tiene un listado de asociados vigentes conforme a lo que es el reconocimiento social. Tiene su acta constitutiva digitalizada y tiene un reglamento. En cambio, el CNB de momento no cuenta con una actualización en sus asociados vigentes. Además de que se carece de un acta constitutiva digitalizada, pero sí tiene un reglamento, además de tener un código de ética, le da más respaldo como una asociación civil. Si queremos ahondar mucho más en estas dos asociaciones, pues pueden revisar la misión, porque en la misión está embebido lo que es el objeto social de la asociación civil. Sí, justo con esto que mencionas es muy importante, ¿no? Lo que tienen las asociaciones y cómo podemos ver en lo que están trabajando. Entonces, creo que ahí hace falta también trabajar muchísimo más de cerca con las cuestiones internacionales. Por ejemplo, la IFLA tiene unas recomendaciones para las asociaciones y también tiene un directorio, ¿no? Ese directorio no está actualizado, me parece que el último es como de principios de los 2000, 2006, si no me equivoco, y en este directorio, que justamente ya tiene algunos años de que se realizó, aparecían 13 asociaciones profesionales en toda la República Mexicana. Obviamente las más longevas y las que tenían un carácter nacional, pues son estas que mencionas, el AMBAC y el CNB. También tiene algunas, unas 5 de ellas están encaminadas a lo que son actividades especializadas, ¿no? Dentro de la recuperación de información, los archivos, las bibliotecas privadas, algún sector como el agropecuario, la medicina, ¿sí? Y el resto de las asociaciones tienen justamente solo este carácter local o estatal, ¿no? Y también, bueno, la AMBAC y el CNB, pues justamente al tener este carácter nacional, esta longevidad, pues son las más conocidas, ¿no? Las más reconocidas. Pero también aquí pasa un tema muy importante. Si revisas como la parte de la misión, la visión de estas asociaciones, te das cuenta que tienen esta visión, ¿no? Esta visión de aportar a la sociedad, de trabajar en estas cuestiones que impactan más a los usuarios de la información. Pero lo cierto es que si tú revisas las memorias, las jornadas,
mucho del discurso que se da en estas asociaciones, me estoy refiriendo a estas 13 asociaciones, es justamente hacia adentro, hacia el gremio, hacia los bibliotecarios, hacia lo que estamos haciendo. Y creo que todavía le falta entonces ese empuje, o no le falta, más bien enriquecería muchísimo más que tuvieran ese empuje hacia afuera, hacia impactar directamente en las bibliotecas públicas, hacia impactar de manera tangible en los índices de lectura. Entonces, creo que es una de las cuestiones que tenemos que trabajar todavía como miembros de asociaciones, justamente en trabajar más que no solo el discurso, sino las acciones también vayan hacia afuera, ¿no? Hacia lo que está pasando, cómo podemos impactar a nuestra sociedad, a nuestros usuarios, a nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, yo también, y retomando esta parte de cómo vamos a retomar a los nuevos integrantes o las nuevas dinámicas de las profesiones que se están abriendo en estos momentos, a mí me parece que una forma muy importante de pensar en este futuro, bueno, en este presente futuro, es regresar al legado histórico. Si revisan el portal de las asociaciones, cualquiera de las que estoy mencionando, de las que existan en México, existe poco, y eso como bibliotecarios tendría que ser ahí una X en nuestro haber, existe poco por retomar todo el legado histórico escrito de las asociaciones. Es decir, sí se tienen algunas publicaciones, sí se tienen algunos eventos, sí se tienen algunos reglamentos, alguna parte de su historia, pero el archivo documental que tienen estas instituciones, pensemos en los años que tienen, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 4 décadas. Entonces, pensemos en los años que tienen y justamente, entonces, el legado documental que tienen es muy grande. Es decir, ya se han hecho iniciativas, ya se han hecho muchas cosas. Mucha gente ha publicado y ha dejado una huella importante. Entonces, para siempre, en cualquier prospectiva que queramos hacer, pues siempre tenemos que pensar en el pasado. Entonces, creo que una importante recomendación que yo les haría a las instituciones es retomar su legado histórico y darlo a conocer a todos, porque a veces parece que se está descubriendo el hilo negro y pues la verdad son esfuerzos que ya se han hecho hace muchos años, pero por alguna razón no se han podido llevar a la marcha y mucho de eso tiene que ver con que se desconoce. Entonces, creo que yo retomaría o invitaría a retomar este legado histórico, a digitalizarlo, porque seguramente lo tienen en las instituciones, a digitalizarlo, a ponerlo al acceso al público, también para que se puedan realizar muchísimas más investigaciones sobre las instituciones, sobre las asociaciones, perdón, que realmente hay muy pocas. Y Rosa María Fernández de Zamora es una de las personas que más ha puesto el dedo en el renglón y ha fomentado la investigación sobre este tema, porque creo que es bastante interesante lo que ha pasado en la historia de las asociaciones. Y lo otro, pues justamente, pues un punto importante es, y ya lo habíamos platicado, es no dejar que se pierdan sus objetivos principales, es decir, no dejar que la política, la discrecionalidad, el influyentismo, las redes, nuble los objetivos fundamentales de las asociaciones, que es justamente encaminar hacia lo social, hacia lo solidario, trabajar en conjunto por el bien de una disciplina, por el bien de una profesión, y entonces no dejar que estos matices pues le quiten todo el mérito que tiene el trabajo que se está haciendo en las asociaciones. Me gustaría también retomar algo que menciona Salet, seguir esta idea que ella plantea de las sugerencias a las asociaciones de bibliotecas. Si existen 13, o tenemos, mejor dicho, tenemos registro de 13 asociaciones, pero únicamente vemos activas 2 asociaciones, yo lo que estaría pensando es
además de rescatar el aporte y las contribuciones históricas y toda el patrimonio que ellos ya han generado, que nos han legado, nos han dejado en herencia, me gustaría también pensar que otro aspecto que no estoy viendo claro y que ciertamente no existen son los esquemas de financiamiento para las asociaciones. Me gustaría a mí dejar en el tintero y a reflexión personal de los invitados y además de quienes nos escuchan, cuáles serían además otras formas de financiar una asociación civil, una asociación profesional, para que tengamos la posibilidad de que esas asociaciones tengan en el futuro forma de continuar trabajando, porque no, sí puede ser a través de los agremiados, de los que paguen de los asociados que estén agremiados, pero ya bien decía Hugo, hay asociaciones que tienen un rezago y que no están actualizado el control de los asociados. Debemos también de pensar en otro tipo de esquema para las asociaciones, garantizar que tengan el financiamiento necesario, pero creo que eso podría darnos pie a otro tipo de discusión, porque en nuestra disciplina no vemos bien que cobremos por lo que nosotros hacemos. Siempre estamos dependiendo de otras instituciones, porque así es la naturaleza de la biblioteca, pero las asociaciones son diferentes a las instituciones en las que nosotros trabajamos.